Buenos días, soy la hermana Emma del Carmen García Segura, soy miembro del Instituto de Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, tengo casi 29 años de vida religiosa, soy del estado de Tabasco y vengo a compartirles un poquito acerca de los dones del Espíritu Santo, pero solamente hoy vamos a reflexionar un poquito sobre el don de ciencia. Antes que sigamos, solo recordarles que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. También al Espíritu Santo le llamamos nuestro Maestro interior. Él nos regala sus dones. Al Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y con más profundidad, con más intensidad, podríamos decir, con más plenitud en la confirmación. Y es ahí donde nos regala sus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio porque Jesús se lo pidió al Padre. En varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, y esto lo vemos en el Evangelio de San Juan: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu. En otro texto dice: el Espíritu Santo les dirá todo lo que debe hacer. El Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Fíjense cómo es Dios tan grande que en su infinita misericordia, Él sabe que somos frágiles, que somos débiles, que necesitamos ser sanados, necesitamos ser bendecidos y ungidos. Por eso, el Espíritu Santo nos regala sus dones. Y viendo un poquito a Santo Tomás de Aquino, nos dice que hay dos potencias: la potencia de la inteligencia y la voluntad. Y me voy a adentrar un poquito en el don de la ciencia. Pero antes dice que Santo Tomás de Aquino, que los dones de la inteligencia es el entendimiento, la ciencia y el consejo. No se nos olvide, el entendimiento, la ciencia y el consejo. Y los dones sobre la voluntad es el temor de Dios, la piedad y fortaleza. Y el don de la sabiduría es un gran don porque nos bendice, porque nos unge, porque nos transforma, porque nos renueva. Se necesitan las potencias de la inteligencia y de la voluntad. Qué maravilloso este don de la sabiduría, pero ahorita vamos a ver el don de la ciencia. En el don de la ciencia dice: nos permite conocer y reconocer las huellas de Dios en las cosas de este mundo. A veces nos acordamos y decimos: actualmente la ciencia se relaciona pues con la tecnología, las computadoras, las investigaciones, la medicina, el cultivo de especies transgénicas, etc. Se parece al sentido de las ciencias modernas porque es verdadero conocimiento de las cosas, pero no solo para saberlas por puro conocimientos y utilizarlas como es actualmente, sino porque se requiere encontrar huellas y pasos de la presencia de Dios. Todas esas investigaciones que hacen los científicos es porque quieren saber las causas, quieren conocerlas, utilizarlas, y muchas de ellas sacan mucho provecho a su conveniencia. En cambio, la ciencia de Dios viene pues de Dios directamente hacia el hombre.
cuando el hombre se abre a la gracia de Dios. Y entonces, cuando el hombre se hace pequeño y dice, Señor, necesito de ti, ¿cómo puedo conocerte? Pues Él da a la inteligencia y a la voluntad y nos da esa potencia para poderlo descubrir en medio de todos esos conocimientos. Y el hombre, entre más se acerca a Dios, más tiene este don, porque va encontrando en el conocimiento, en esa experiencia, va encontrando huellas, pasos, vestigios de la presencia de Dios. Es decir, se admira y empieza a decir, qué bello atardecer, qué bonito día, qué bellas personas, qué precioso paisaje, qué inmensidad del mar. Inclusive los que hacen los experimentos, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, los que se dedican, los químicos, a ver todo lo de la sangre en un microscopio. Yo me imagino que han de experimentar pues una admiración por ver las células, algo que nosotros no podemos ver a simple vista, y se han de maravillar y decir, wow, eso es algo grande. ¿Quién lo ha hecho? O sea, el hombre se maravilla. Y esa admiración que hay dentro de su ser, ese es el don de la ciencia, que ve en las cosas creadas la presencia de Dios, el paso de Dios. Este don es el que nos permite a uno contemplar las maravillas de la naturaleza. La ciencia, hermanos, no nos alejan de Dios, al contrario, nos revelan la presencia de Dios, porque empezamos a preguntarnos, ¿quién puede hacer todo esto? Por ejemplo, hay personas que tienen mucha habilidad para hacer muchas cosas, son creativas, son ingeniosas. Por ejemplo, hacen una flor y a veces decimos, ay, mira, esta flor parece natural. La tocamos y tiene una textura casi igual. Unas rosas, por ejemplo, a mí me gustan mucho las rosas. Qué preciosas rosas, pero le falta algo, vida. Y el único que puede dar la vida es Dios. Entonces, la ciencia, la inteligencia que Dios da al hombre es buena. Pero hay que trascender, hay que encontrar las huellas, hay que encontrar los pasos de la presencia de Dios. Fíjense, también me estoy acordando, por ejemplo, de grandes científicos que no se opusieron a la iglesia. Fueron personas creyentes. Por ejemplo, Isaac Newton no era católico, tenía vertientes protestantes. Sin embargo, él fue una persona que creía. Y él sabía que esa inteligencia no era por mérito propio, sino que había un ser que se la había regalado. Y ya sabemos, Isaac Newton, matemático, escribió las leyes de la mecánica, las bases de la mecánica, y esto duró pues hasta el siglo XIX. Hasta que llegó otro científico, Albert Einstein, que él vivía fascinado de la Biblia y era muy creyente. También este controvertido Galileo Galilei, el que decían pues que se oponían a la iglesia. Sin embargo, él escribió al Papa y a cardenales sobre la interpretación de la Biblia. O sea que quitaron la idea de que la ciencia es contraria a la fe. ¿Y esto por qué? Porque pues viene desde el tiempo de la Revolución Francesa, con lo de la Ilustración. Pero bueno, dejemos atrás esto. Esto lo dije porque
muchos científicos. Y ahorita también me estoy acordando, por ejemplo, que se apellida Castañón, un científico que se hizo cristiano católico. Y así hay muchos más. Este don de la ciencia nos permite ver las maravillas y el conocimiento, y esto, lejos de apartarnos de Dios, son razones para admirar las obras divinas. Hay un salmo muy bonito que dice: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El don de la ciencia puede ver la naturaleza, el universo, las huellas de Dios, y comienza a sentir que la naturaleza, que el universo y todo lo que hay es nuestra casa común, es nuestra casa de Dios, es la casa que Dios te dio, el universo entero. Y no nos debemos de sentir extraños, sino como somos hijos de un mismo Padre, tenemos que darle gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú me has dado muestras de tu bondad, muestras de tu presencia. Pero también algo bien importante, hablamos de la naturaleza y del cosmos, pero también la ciencia se aplica a tu propia historia. ¿Cuál ha sido el paso o las huellas que Dios ha dejado en tu vida? Por ejemplo, hay personas que dicen y le reclaman a Dios: Dios, ¿dónde estabas cuando murió mi hijo? ¿Dónde estabas cuando me secuestraron a mi esposo? Cuando vino ese tsunami, ese remolino, ¿dónde estabas? Esas personas deberían de pedir al Espíritu Santo el don de la ciencia, porque aún en medio de la tragedia, Dios estaba pasando. Pero se necesita el don de la ciencia. ¿Y esto para qué? Para reconocer el paso de Dios en la naturaleza y en mi historia, en mi vida. Hay que leer nuestra historia. Yo te pido a que reflexiones tu vida. ¿Has sentido la presencia de Dios? ¿Has admirado tu cuerpo, tu inteligencia, tu capacidad de hacer cosas, de hablar, de hacer? ¿Has reconocido la presencia de Dios en tu vida y en tu familia? Y termino diciéndote que tú eres una obra de Dios, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y que el Espíritu Santo nos regala este don tan grande de ciencia para que veamos en los años que Dios nos dé siempre la presencia de Dios, los pasos, las huellas, muy aparte de la naturaleza, tu vida. ¿Cuántas veces le has agradecido a Dios? ¿O por el contrario, has maldecido, te has quejado de Dios porque no te ha ido bien? Agradécele. Ahora que estamos ya en la novena del Pentecostés, dile al Espíritu Santo, dame el don de la ciencia, porque necesito descubrir tu presencia en mi vida. Así como me admiro de la grandeza de la naturaleza y todo lo que has hecho, que es bello, es bonito, Señor, que yo te vea en mi persona y en la persona de los demás. Ánimo, chicas, Dios las bendiga, y que ojalá en este tiempo nos preparemos para recibir con un corazón abierto al Espíritu Santo, porque Él quiere habitar en ti. Bueno, chicas, espero les haya gustado, espero no se hayan aburrido, y también espero en Dios que
le digan un sí al Señor. Ojalá que le pidan al Espíritu Santo, sobre todo en esta novena, para que les dé el don de la ciencia, para saber discernir qué es lo que Dios quiere de ustedes. El don de la ciencia nos ayuda, ya lo vimos, a que no solamente en la naturaleza, en el cosmos, sino también Dios está en nuestra vida diaria, pero hay que irlo descubriendo. Ánimo, chicas, y estarán presentes en mis oraciones.